Eres maestro de escuela sabática y quieres que tu clase no solo entienda, sino que viva la lección. Buscas actividades creativas y significativas que conecten la lección con la vida diaria. En este video te compartiré herramientas didácticas y aplicaciones a la vida diaria para que las compartas con tu clase. Porque recuerda, enseñar no es repetir, es transformar. Bienvenidos. De las muchas aplicaciones que podemos encontrar en la lección de esta semana, que seguramente tú ya tienes en tu mente varias, yo quiero aportarte algunas. Hoy en día los neurocientíficos hablan mucho del poder del silencio. Y esto lo quiero contrastar o poner en paralelo con el silencio de Dios. Cuando sufrimos, aparentemente Dios está en silencio. Es cuando queremos escuchar la voz de Dios, pero Dios no habla. ¿Saben por qué? Porque Dios prueba, espera, dice, espera, espera, espera. Esa misma angustia la sufrió Jesús. Allí en el Calvario. Estaba clavado después de haber sido torturado miserablemente y de estar completamente agotado y exhausto física y mentalmente. Su espíritu se mantenía robusto y agarrado de la mano de su Padre. Pero llegó el clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado siempre separa, el pecado destruye la conexión con Dios. Y en nuestro caso, por estar separados de Dios, o por estar con Dios, pero por estar a merced del enemigo, que aún tiene poder sobre nosotros, pero no todo el poder, porque el poder final lo tiene Dios, sufrimos. Los neurocientíficos hablan mucho del silencio. Se hace necesario, hermanos, porque vivimos en una época de ajetreo, de velocidad, de rapidez. Todo lo queremos ya y queremos muchas cosas al tiempo. Y nos hemos vuelto adictos a la inmediatez. Y los neurocientíficos concuerdan en que cuando tú estás en silencio, que cuando tú meditas, que cuando tú reflexionas, los niveles de cortisol que genera el estrés de la vida descienden por completamente. Tu memoria emocional mejora inmediatamente y tu corteza prefrontal se fortalece. ¿Esto qué significa? Significa que podemos estar emocionalmente más controlados. Significa que tenemos mejor capacidad para razonar y tomar decisiones. Distinto a aquellos que siguen corriendo y corriendo. ¿Cuán necesario, hermanos, es que tomemos el tiempo para estar en silencio? Así como Dios se toma su tiempo para estar en silencio, nosotros deberíamos estar en silencio. En silencio, ¿saben? Silencio con Dios. Todo se cierra. No hay redes sociales. No hay distracciones. Es imposible hacerlo durante el día. Tiene que ser temprano. Y cuando te conectas con Dios y encuentras ese silencio, no solo tienes paz interior, sino que Dios puede ser el juez y Señor de tu vida y decidir por ti y por mí, que es lo que necesitamos en este tiempo. Una aplicación muy bonita también que el Salmo 46 nos enseña, que no leímos hoy, pero que tú lo puedes leer, está al final del Salmo, es: venid y contemplemos las obras de Dios. Contemplación versus distracción. Este mundo está lleno de distracción, pero no es casualidad. Esa es una obra estratégica y astuta de Satanás. Satanás quiere mantenernos distraídos. Mencionaba yo en la lección anterior que en países como estos, Canadá, Estados Unidos y en otros, las personas para sobrevivir a veces tienen hasta 2 y 3 trabajos. ¿Qué estilo de vida tan fuerte? No digo que no haya necesidades, por supuesto, pero Satanás nos quiere distraer del verdadero propósito. Quiere arrebatarnos el tiempo, quiere arrebatarnos la salud. Y necesitamos tener tiempo para contemplar las obras de Dios. Yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener las cosas de este mundo si no tienes tu alma guardada? Eso lo dijo Jesús. El joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones y dijo: yo no lo voy a perder todo. ¿Con qué me quedo?
Pero los discípulos, que no tenían mucho que perder, la mayoría de ellos, con excepción de un par de ellos, echaron su suerte con Jesús. ¿Con quién quieres echar tu suerte? ¿Quieres contemplar lo que te has ganado? ¿Lo que puedes adquirir? ¿Quieres pasar el tiempo haciendo cuentas de todas tus cuentas bancarias y de tus ingresos y de todos tus balances? ¿O como el salmista, quieres ver las obras de Dios? ¿Quieres tener tiempo para ir a la playa, a observar el mar, que te enseñe Dios? ¿Quieres tener tiempo para escuchar la naturaleza, para estar en comunión con las cosas que Dios ha creado, en donde empezamos a entender el carácter de Dios? Tú eliges, pero el salmista nos hace esa invitación y yo quiero transmitírtela en esta hora. Una siguiente aplicación, hermanos, es: las filosofías de este mundo han fracasado. Los reinos de este mundo han fracasado. Las estrategias de este mundo han fracasado. Han querido hacer al hombre mejor y no lo han logrado. Lo único que han logrado es un ser humano egoísta, un ser humano orgulloso, un ser humano preocupado por sus propios intereses. Quienes hablan del socialismo, lo único que buscan es enriquecerse a costas de otros. Y quienes están en contra de otras filosofías van tan al otro lado que se pierden. Pero Cristo nos ha mostrado que el camino del cristiano es un camino que va por el sendero angosto, pero que lleva a la vida eterna. El sufrimiento es un absurdo para los filósofos, pero para Dios el sufrimiento es una escuela necesaria. Ninguno de nosotros queremos sufrir, pero necesitamos sufrir por Cristo. Necesitamos sufrir por causa del Evangelio. Necesitamos avanzar con dolor. Necesitamos trepar. Necesitamos llegar a la cima con dificultad. Pero esa escuela nos va a preparar, hermanos, para la escuela del más allá. Para esa escuela en donde vamos a reinar con Cristo y aprender del Maestro de los Maestros. Una siguiente aplicación que nos deja la lección es: Dios utiliza el poder para juzgar y para restaurar, para dar al malo su paga, pero también al justo su paga. La pregunta es: ¿cómo utilizamos nosotros el poder que Dios nos da? ¿Saben? El ser humano siempre sueña con poder. Ahí están las películas de superhéroes. Tal vez alguno de ustedes y yo jugamos a ser algún superhéroe, a poder volar, a poder ver a través de las paredes o a destruir cosas, qué sé yo. Siempre hemos deseado poder. Y sabes, Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado un grado de poder a todos. ¿Qué haces tú, por ejemplo? ¿Cómo ejerces tu poder como maestro con tus estudiantes al asignar las tareas, al revisar las tareas, al hacer los exámenes, al revisarlos, al ejercer disciplina? ¿Cómo ejerces poder como padre con tus hijos? ¿Cómo ejerces como madre en la educación de tus hijos? ¿Cómo ejerces como madre el poder para alimentar a tu familia? ¿Lo usas bien para dar salud y bienestar? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas como jefe con tus subalternos? ¿Cómo tratas a los débiles, a los que cometen errores? Y esto lo voy a unir a una frase que dijo el poeta Virgilio. Dice: pueden porque creen que pueden. ¿Qué quiso decir Virgilio? Muchas veces nosotros tratamos a otros en nuestra esfera de poder, sea chica o sea grande, no como van a llegar a ser, sino como son. Y Dios actúa totalmente diferente. Dios no nos trata como nosotros somos, sino como llegaremos a ser. Él nos ve en el futuro, Él nos ve en el final. Entonces, pueden porque creen que pueden, no porque saben que pueden. Nosotros sabemos mucho. Tenemos mucho conocimiento. De hecho, cualquiera de ustedes tal vez puede explicar las profecías de las 70 semanas, conoce lo de las bestias de Apocalipsis, habla del final, le explica al detalle. Pero
La pregunta que puede surgir allí es, ¿lo crees de verdad? No lo sabes, ¿lo crees? Es decir, ¿te estás preparando para eso? La vida de los que estamos viviendo en este último tiempo, hermanos, no puede ser la misma. Nuestro estilo de vida tiene que cambiar. No podemos vivir como la gente vive en el mundo contemporáneo. Tenemos que vivir diferente. ¿Creemos en esto? ¿Creemos realmente? Hay una historia que me impactó mucho y la quiero comentar aquí rápidamente. Es la historia de Kari Oh, un japonés. Fue hijo de un premio Nobel de literatura japonesa en el año de 1994. Resulta que este niño, cuando estaba en el vientre de su madre y sus padres supieron que ya muy próximamente nacería, los médicos les mostraron que su hijo tenía una hernia cerebral. Y eso podría traer unas complicaciones muy grandes para la vida del niño, inclusive la muerte. Aún así, los padres decidieron tener el hijo. Muy bien, el bebé nació, efectivamente nació con problemas de visión, casi no veía. También tenía autismo y otra cantidad de situaciones difíciles. El niño empezó a crecer, a desarrollarse. Sus padres nunca perdieron la fe en él, siempre creían en él. Siempre buscaban cómo ayudarlo, siempre estudiaban cómo ayudarlo. Y de hecho lo hacían. En una ocasión, cuando estaban viajando, paseando por un parque, de repente el niño escuchó un pájaro y se volteó. Y el pájaro llamó la atención y el niño empezó a imitar el canto del pájaro. Oh, entonces los padres dijeron, le gusta el canto de los pájaros. Así que buscaron todas las grabaciones posibles de pájaros del mundo y se las ponían en casa. Aunque el niño no hablaba, el niño reproducía los cantos de pájaros de todo el mundo. Más adelante, su madre decidió que debía tomar clases de piano, así que trajo a una muy buena maestra para que le enseñara. Le dijo a la maestra que quería que le enseñara y lo iniciara con la música de Mozart. Así que la maestra empezó a enseñarle las piezas de Mozart. El niño empezó a tocar, no hablaba mucho, pero empezó a tocar. Y tiempo después, un día llegó la maestra y el niño le entregó algo. Así que la maestra lo recibió, lo revisó y se sorprendió porque la estructura de una partitura que el niño le estaba entregando era muy similar a la de Mozart. Así que le preguntó a la mamá, bueno, ¿y de dónde sacó esto el niño? La mamá le dijo, él lo compuso. La maestra quedó sorprendida. Y el niño empezó a componer más y más y más y más y más. Y hoy en día es un compositor contemporáneo muy famoso. ¿Por qué? Porque sus padres creyeron. La pregunta es, ¿crees tú? ¿Crees tú en lo que Dios puede llegar a convertirte? ¿O no crees? Si no crees, no va a pasar nada. Tu vida va a seguir igual. Pero si crees, y lo ves así, entonces te va a pasar lo de Pablo. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero eso hago. Sin embargo, termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Es decir, Pablo sabía que aunque vivió un momento difícil de su vida, en la que la naturaleza carnal luchaba contra la espiritual y parecía vencerla, pero Pablo sabía que el que anunció y prometió la buena obra la completará. Y se veía santo, se veía salvado. Al final de sus días, Pablo dijo, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, antes de morir, dijo Pablo, estoy listo para mi partida, porque sé que me espera la corona de vida. Pablo creía en lo que Dios podía convertirlo desde que se entregó a él. ¿Lo crees tú? Necesitamos creerlo, porque en la medida en que lo creamos nosotros para nosotros mismos, también lo vamos a creer hacia los demás. Y entonces ya no vas a tratar a tu hijo como eres un desordenado, tú siempre llegas tarde. No, ahora tú puedes decirle, hijo, qué extraño, porque tú eres tan ordenado, ¿por qué encuentro tus cosas fuera del lugar? Y ese mensaje puede empezar a transformar la vida de alguien.
Y así, en las diferentes situaciones de la vida y en las diferentes instancias en las que tenemos poder para ejercer, ¿cómo podemos hacer que las personas se proyecten a lo que pueden llegar a ser? Aprendamos a tratarlos así y no como lo que son. ¿Cómo entender mejor la lección de esta semana? A través de ayudas visuales. Bueno, una forma muy interesante es haciendo nuestros propios títulos sugerentes de la lección. La lección de esta semana se titulaba En los Salmos, segunda parte. Yo puse 3 títulos más. Eso me ayuda a tener una visión mucho más amplia. El primer título que puse fue Los Salmos y el Juicio Final, consolación o advertencia. Un segundo título que escribí fue ¿Dónde está Dios cuando el mundo tiembla? Una mirada profética a los Salmos. Y una tercera alternativa que puse fue Silencio antes del colapso, el mensaje oculto de los Salmos. Esto nos ayuda, como les digo, a tener una visión más amplia y desde otras perspectivas del mismo paisaje, en este caso, de los Salmos y su relación con la profecía. Para ilustrar la lección de esta semana, como maestro, como estudiante inclusive, o como padre de familia, o tú mismo en tu casa, puedes hacer algunas actividades. Te voy a sugerir, aparte de los títulos, puedes hacer una que se llama la caja del silencio. Entonces haces una cajita pequeña o un cofrecito y dentro pones 6 papelitos. 3 de ellos van a ser imágenes o palabras que sugieren adversidad. Por ejemplo, puedes poner allí pérdida, injusticia, enfermedad. Y vas a escoger un versículo de los Salmos que sea una promesa para cada uno de esos momentos. Entonces los llevas escritos allí. Eso los vas a repartir en tu familia o con tus miembros de clase. Entonces empiezan los que tienen las dificultades. Uno de ellos lee, por ejemplo, si le salió dolor o muerte, y entonces le preguntas, bueno, ¿quién tiene la promesa para esa situación? Y alguien, entonces la tiene, la lee y la comparte. Y así podemos empezar a hacer esa actividad de choque entre dificultad, pero promesa divina. Una segunda opción podemos hacer también es la silla del poder. Entonces ponemos una silla frente a la clase, ¿cierto? Y pedimos a un voluntario que se siente. El que se siente va a ser juez. Entonces, el maestro o otras personas, el maestro puede llevar por escrito lo que quiere, que los dilemas que este juez pues realice allí. Entonces le pueden presentar, por ejemplo, cómo tratar a un estudiante rebelde, o qué hacer con un empleado que llegó tarde, o en fin. La idea es que el que se siente allí emita juicios como Dios lo haría en cada uno de esos casos. Y al final, pues van a darse cuenta lo difícil que es ser juez. ¿Está bien? La silla se puede turnar, no tiene que ser una persona, pueden ser 2 personas, una primero, luego la otra. La tercera dinámica puede ser ciego con guía. Esto lo hemos hecho en diferentes ocasiones. Es una persona, se venda, que no ve absolutamente nada, y alguien va a ejercer como guía. Entonces la va a llevar por entre la iglesia, una vueltita corta, breve, y tan pronto lleguen allí, de regreso a la clase, el que hizo de ciego va a contar cómo le fue, cuál fue su experiencia, cómo se sintió, y luego van a cambiar de roles. Entonces ahora este lo va a guiar y el otro. ¿Qué podemos aprender allí? Podemos aprender en este juego que el poder, en este caso del que guía, no es dominar, sino que es llevar y guiar con amor y con responsabilidad. Bueno, y el último ejercicio que podemos hacer, que también se puede hacer en casa, y sería muy bonito que lo practicaran, por ejemplo, el viernes en la noche, allí en el culto familiar, es, lo he puesto, la carta que cree en ti. Entonces, en un papel pequeño, bien bonito, se puede seleccionar con un borde bonito, se le entrega a los integrantes, a los participantes. Y cada uno va a escribir cómo ve a esa persona que está a su derecha
a futuro en las manos de Dios. Entonces va a decir cosas muy buenas, maravillosas de esa persona. Si ahora sirve, ahora va a servir mucho más. Si a veces es un poco impaciente, ya no será impaciente, será la persona más tolerante, etc. Entonces escribimos eso bien bonito y se la entregamos para que cada uno lea ese como si fuese un mensaje de Dios que te dice, así te voy a transformar, así te voy a convertir. Esas pueden ser las actividades que nos ayuden a entender y aterrizar un poco más prácticamente la lección de esta semana.